Y nosotros, desde la Mesa Regional de Ganadería Sostenible, desde la Universidad Nacional de Colombia y desde Prodeo, que es la empresa que yo represento, Prodeo SAS, del cual soy líder y coordinador de proyectos, el día de hoy les vamos a compartir dos proyectos que estamos ejecutando hoy en día, financiados por el Sistema General de Regalías y por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Antes de eso, es muy importante compartirles qué es Prodeo. Prodeo se denomina promotora de oportunidades. Nosotros, desde Prodeo, gestionamos y coordinamos portafolios de proyectos de inversión, tanto público como privado, a partir de tres premisas claves y fundamentales, que son la innovación transformativa, la transición sociotecnológica y la economía del conocimiento. Hemos tenido la posibilidad de participar en ejercicios tanto a nivel regional como a nivel nacional, con algunos grupos y expertos relacionados con la gestión de la investigación, la innovación, el desarrollo, incluso con la construcción de políticas públicas relacionadas con la investigación y el desarrollo. Es así como desde el trabajo que hice en la Facultad de Minas, con la posibilidad de trabajar con el profesor Jorge Robledo, que es pionero en materia de innovación y gestión tecnológica desde el año 2017-2018, hemos incorporado procesos, métodos y conceptos asociados a la innovación transformativa, y es aplicar la ciencia, la tecnología y la innovación más allá del bienestar e interés empresarial en función de factores sociales, ambientales, económicos y en general de la economía a nivel territorial y para los fines comunitarios, sociales y empresariales que ésta se puede utilizar. La economía del conocimiento, nosotros generamos procesos tanto de valoración como de valorización de la gestión tecnológica, de las tecnologías, y la transición sociotecnológica, nosotros promovemos y acompañamos cambios a nivel de comunidades, entiéndase comunidades como el sector empresarial, comunidades territoriales o comunidades sociales. Y es así que junto con el profesor Giraldo, en alianza con el Grupo de Biotecnología Ruminal y Pastoreo, con quien se coordina la Mesa Regional de Ganadería Sostenible, hemos promovido la creación de una alianza que se denomina Alianza Net Zero, Carbono Neutralidad y Desarrollo Rural. Esta Mesa Regional de Ganadería Sostenible está compuesta por cerca de 27 instituciones: la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad CES, Agrosavia, desde el sector investigativo y dedicado a la academia. Y del sector empresarial participan actores representativos de los eslabones de transformación y producción, como son Colanta, Alquería, entre otros actores, y asimismo participan actores asociativos como son Corpoleche, Fedegan, entre otros. A través de la mesa regional, junto con la Gobernación de Antioquia, nosotros promovemos la generación y recomendaciones de política pública para que se incorporen en los planes de acción, tanto a nivel departamental como los planes de acción a nivel municipal y los planes sectoriales, lineamientos y elementos asociados a la ganadería sostenible, basados en principios a partir de la Política Nacional de Ganadería Sostenible, que también tuvimos la posibilidad de generar un ejercicio contributivo a nivel nacional junto con las 17 mesas regionales de ganadería sostenible, y en la mesa regional, de la cual también hacemos parte, se generó un ejercicio abierto, participativo, del cual se generó la Política Nacional de Ganadería Bovina Sostenible. Entonces, en el marco de este espacio multiactores que es la Mesa Regional de Ganadería Sostenible, estamos promoviendo la creación de la Alianza Net Zero, y para ello nos estamos apalancando en los dos proyectos que les vengo a compartir en este espacio. El primer proyecto, que es liderado por el profesor Luis Alfonso Giraldo Valderrama, lo va a compartir de manera muy general, ya que él no se encuentra presente y él es el idóneo para explicar de manera detallada este proyecto. El proyecto es financiado por el Sistema General de Regalías a través de las convocatorias públicas, abiertas y competitivas. Nos lo ganamos en el año 2019, fue la convocatoria número 6, fue un proceso bastante arduo, mucho trabajo, pero vale la pena porque nos permite generar con autonomía, con independencia, ejercicios técnicos, científicos y empresariales en función de la ganadería sostenible. Este proyecto lo estamos implementando en dos subregiones de Antioquia, la primera Bajo Cauca y la segunda Urabá, en alianza con la Universidad CES, Colanta, Asobrangus, Asogauca, Atún y la Sociedad Central Ganadera. En esta iniciativa, ¿qué es lo que estamos haciendo? A través de un primer momento establecemos la línea base tanto de emisiones de gases de efecto invernadero como factores productivos, sociales, empresariales,
en estas dos subregiones de Antioquia, en al menos 12 fincas que hemos priorizado junto con los aliados para determinar cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero, qué sistemas han implementado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para generar compensaciones ambientales también, y posteriormente, a partir de la línea base, establecemos acciones de compensación ambiental, como son aquellas estrategias basadas en los sistemas silvopastoriles y en el pastoreo mejorado por altura, que aquí el profesor Luis Alfonso, digamos que tiene amplia experiencia en el asunto. Una vez establecemos los sistemas silvopastoriles, que son en 2 fincas piloto, una por cada subregión, vamos a generar un acompañamiento, unas escuelas de campo, generar un proceso de sensibilización y de extensionismo agropecuario, porque en las cerca de 2.500 hectáreas que se han establecido desde el grupo de investigación BioRoom, hemos identificado como factores clave para la continuidad de este tipo de sistemas productivos, incorporando los sistemas silvopastoriles, es que no hay continuidad por parte de los ejercicios de la política pública y de los recursos, puesto que la gran mayoría son recursos destinados del Fondo del Fomento al Ganado, que es una cuota que se recauda a nivel departamental, que son impuestos destinados desde la gobernación para generar proyectos que permitan fomentar la ganadería sostenible. Entonces, la gran mayoría de las ocasiones son proyectos de 8 meses, de 10 meses, de 12 meses, y no se le permite que el productor adopte de manera adecuada esas prácticas, no se le da un acompañamiento en la poda, en el mantenimiento, en la incorporación y adopción adecuada de estas técnicas dentro de su sistema productivo ganadero. Entonces, lo que hacemos en este momento es generar un acompañamiento mediante el extensionismo agropecuario y posteriormente en cada una de las 2 subregiones vamos a establecer 2 estrategias de encadenamiento productivo junto con los actores aliados del proyecto, Colanta, Sociedad Central Ganadera, Asogauca, que es la Asociación de Productores Ganaderos del Bajo Cauca, y Atún, que es la Asociación de Técnicos Profesionales del Urabá Norte, generar una articulación a través de eslabones productivos en función de generar una estrategia de comercialización que nos permita identificar cuáles son los factores clave e insights en función de promover una carne, una leche carbono neutral. Ya les voy a explicar cómo vamos a llegar a eso más adelante con un par de técnicas que estamos implementando en el segundo proyecto. ¿El segundo proyecto cuál es? Es un proyecto que nos ganamos en el año 2021 con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En este caso, el implementador no es la Universidad Nacional de Colombia, el anterior, el implementador es la Universidad Nacional de Colombia. En este Prodeo, que es promotora de oportunidades SAS, que es una pyme, fue susceptible de apoyo de financiamiento por parte del Ministerio de Ciencia. Fue un proceso también competitivo en el que nos ganamos la propuesta de proyecto para para ejecutar en el año 2022. Fue en la convocatoria de bioeconomía. Allí que planteamos con los aliados empresariales que son Grupo BIOS, en este caso representados a través de Finca y Contegral, planteamos generar un desarrollo tecnológico basado en nuevas tecnologías, en este caso el Internet de las Cosas y el Data Analytics, en función del monitoreo, reporte y verificación de variables productivas, ambientales y en particular de gases de efecto invernadero in situ, o sea, en la finca de los sistemas productivos ganaderos, con el fin de ¿qué? De establecer la línea base específica de varias unidades productivas ganaderas en el departamento de Antioquia, pero no solamente la línea base, sino que nos permita reportar en tiempo real esa información a un aplicativo que ya enseguida les voy a compartir y con estándares y sellos ambientales, como el que compartió ahorita el profesor Naranjo, asociado a la NTC 6550, nosotros ya lo tenemos en un aplicativo que en tiempo real el productor puede realizar la autogestión de cómo se encuentra en materia de los indicadores ambientales, productivos, sociales y de buenas prácticas relacionados con la NTC, un primer momento. Pero adicionalmente, que es un ejercicio que estamos dejando en stand-by este año, incorporamos todos los indicadores de la Política Nacional de Ganadería Bovina Sostenible, que son cerca de 300 indicadores productivos, económicos, ambientales en el aplicativo, que el año entrante vamos a implementarlo con otra iniciativa que vamos a arrancar más o menos en febrero. Entonces, no me voy a detener en este ejercicio de compartirle cómo está Colombia en materia de emisiones de gases de efecto invernadero. Ya hay una ilustración bastante precisa al respecto. Sí es importante decir que Antioquia,
por ese alto inventario bovino que tiene en el departamento. Si bien es uno de los mayores contribuyentes en materia de metano entérico producido por el sector ganadero, también tiene alto potencial de captura de carbono por el potencial que hay en el sector forestal y en la economía. Entonces, por un lado, este aspecto es muy importante. Las emisiones de Antioquia es uno de los mayores departamentos del país, pero las absorciones también es uno de los mayores contribuyentes en materia de absorciones. Aquí hay grandes plantaciones forestales con las cuales se están realizando esos ejercicios de absorciones y adicionalmente hace falta incluir en el ejercicio de manera detallada cuáles son las absorciones que están realizando las fincas ganaderas, que realmente son centros de absorciones de carbono. Eso es muy importante decirlo, ya que no se han generado los ejercicios rigurosos, precisos, de manera detallada y de manera amplia que nos permita decir en el inventario departamental de gases de efecto invernadero que las fincas productoras ganaderas son carbono neutrales. Es posible. Lo que nos hemos encontrado en el ejercicio que hemos hecho este año es que la gran mayoría de las fincas en las cuales hemos realizado las mediciones in situ, con un barreno de golpe que vamos a la finca, traemos las muestras de carbono al laboratorio de suelos y determinamos las concentraciones de carbono tanto en las raíces como en el suelo a diferentes profundidades. Adicionalmente, contrastado con las emisiones de gases de efecto invernadero, metano entérico, dióxido nitroso, nos hemos encontrado que muchas de las fincas son carbono neutrales y están absorbiendo más de lo que están emitiendo. Eso es un ejercicio que todavía no se ha divulgado, que es muy importante que el próximo año iniciemos un proceso de divulgación, incluso para medir de manera detallada en más sistemas productivos este tipo de emisiones y absorciones. No me voy a detener en la teoría, tampoco en la estrategia de carbono neutralidad, la estrategia de 2050, son elementos que ya previamente el profesor Correa nos expuso. Sí es importante decir algo acá, y si quieren lo pueden escanear para descargar, que son los lineamientos de política pública de ganadería bovina sostenible que hemos tenido la posibilidad de crear desde el año 2021 al año 2022, desde la Mesa Regional de Ganadería Sostenible, en donde también participa Colanta, para que se genere un ejercicio abierto, participativo y unas orientaciones precisas que debemos ajustar para generar esa transición de los modelos ganaderos hacia una sostenibilidad a nivel ambiental, social, productivo y económico responsable con el ambiente y con la economía territorial. El sector ganadero tiene un gran potencial para contribuir a la carboneutralidad del país. Es preciso establecer líneas base en materia de emisiones de gases de efecto invernadero y absorciones de carbono. Las fincas son centros de captura de CO2. Esta semana se publicó en el marco de la COP28 un documento del IICA, en donde se habla que al kilo de carne producido por finca, si se hace un ejercicio de análisis de ciclo de vida por kilo de carne producido, se le están agregando más emisiones de las que realmente son responsables en la finca, porque va desde la producción primaria, la finca, hasta la comercialización. Entonces hay un montón de emisiones adicionales que no son responsables del productor. Entonces se empieza también a generar como acciones priorizadas en función de lo que realmente le compete al productor. Y lo que nosotros hemos encontrado es que las fincas son centros de captura de carbono que pueden ascender a nivel mundial si únicamente se mide las emisiones de gases de efecto invernadero producidos por la finca al 5%, pero si se hace el ejercicio de análisis de ciclo de vida para determinar la huella de carbono, este puede ascender a cerca del 17-18% de las emisiones globales. Entonces, la finca, los centros de producción pecuaria que ustedes tienen, en este caso los centros de captura de carbono, es muy importante que los prioricemos, generemos acciones focalizadas para dar a conocer esos resultados y realmente que generen acciones en función de lo que realmente es competencia. Ya otra cosa son los diferentes eslabones de la cadena, que hay otros actores que pueden contribuir significativamente a reducir esa huella de carbono, pero lo que respecta a la finca, hay que tomar acciones urgentes en función de esas mediciones, porque puede que ya sean carbono neutral. Lo que nosotros hemos encontrado es que sí son carbono neutrales. Gracias al profesor Correa, que nos compartió como la ley 2169, que es la ley de carbono neutralidad, se comparte también como un ejercicio habilitador asociado a las nuevas tecnologías. ¿Qué son las nuevas tecnologías? El Internet de las cosas,
Ustedes tienen smartwatch, le reportan en tiempo real la frecuencia cardíaca a su celular, a su aparato. Lo mismo estamos haciendo nosotros con diferentes variables en el sistema productivo ganadero. Eso es Internet de las cosas. Cuando se conecta en tiempo real, desde las luces, la domótica, las persianas, y lo controlamos desde un aplicativo. Esos son el Internet de las cosas, conectados todas las cosas a través del Internet. La automatización de procesos, la robótica, incluido los sensores a través de drones y herramientas de teledetección, la inteligencia artificial, la digitalización, el Big Data y Analytics y el blockchain son herramientas y nuevas tecnologías relacionadas con la cuarta revolución industrial. ¿Por qué les comento esto? Porque esos elementos de la cuarta revolución industrial los estamos incorporando para sofisticar las técnicas de medición in situ que tiene el profesor Luis Alfonso Giraldo en el laboratorio BioRoom. Ya enseguida les va a explicar en detalle. Colombia, a nivel mundial, todavía no entra en el panorama de inventores en materia de nuevas tecnologías, pero sí hay un ecosistema representativo y significativo en materia de emprendimientos de base tecnológica. A nivel mundial, China, Estados Unidos, Japón y los Países Bajos son aquellos que nos llevan muchísima ventaja por sus ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación, y obviamente por políticas de largo plazo, como el gobierno chino, que ha implementado durante los últimos 20 años para transitar hacia la digitalización, una economía basada en el conocimiento, a la automatización, entre otros. En América Latina existen cerca de 590 emprendimientos de base tecnológica relacionados con el sector agropecuario. Eso se denomina Agitex. Y aquí hay instituciones a nivel latinoamericano que promueven ese tipo de desarrollos, como Fontagro, el Banco Interamericano de Desarrollo. Fontagro es el Fondo de Tecnologías Agropecuarias. Nosotros continuamente estamos tratando de gestionar proyectos también con Fontagro y con el BID, y la intención es que a partir del desarrollo que ya les voy a compartir, podamos también visibilizarnos en el panorama internacional a nivel de Latinoamérica relacionada con emprendimientos de base tecnológica para el sector específico ganadero. Como les mencionaba, son 598 emprendimientos que se mapean a nivel Latinoamérica. Brasil concentra el 51% de los emprendimientos de base tecnológica, luego Argentina, luego la región andina compuesto por Colombia, Ecuador, se me escapa, Perú, entre otros, y América Central y el Caribe el 0,3%. En particular, en Colombia, para el año 2028, únicamente habían identificados 27 emprendimientos de base tecnológica. ¿Por qué les comparto el asunto de emprendimientos de base tecnológica? Porque a partir de la tecnología y el sistema que estamos desarrollando, lo que estamos realizando es un proceso adicional de conformar una spin-off entre la Universidad Nacional de Colombia y Prodeo en función de la aplicación y comercialización de las tecnologías desarrolladas. Argentina tiene cerca de 116 emprendimientos al año 2016 y Brasil es el que nos lleva, el que lleva la bandera, tiene cerca de 274 emprendimientos para el año 2074, perdón, para el año 2018. De acuerdo con la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, en el Boletín de Ganadería 4.0, eso es un esquema que me parece realmente como bastante interesante en función de transitar de los modelos productivos ganaderos que no tienen sistemas de automatización, no tienen reporte en tiempo real, hacia un sistema completamente automatizado en tiempo real que nos pueda reportar el dato de cómo se encuentra la finca en materia de aspectos productivos, ambientales, económicos, relacionados con los intereses que tiene cada uno de los productores. Y aquí, ¿por qué les digo con los intereses que tiene cada uno de los productores? Porque posiblemente los productores les interese o no certificarse en materia del sello ambiental. Muchos lo ven como un ejercicio, digamos que de papeleo, pero muchos adicionalmente, de tener esa perspectiva, lo ven como un ejercicio que les permite mejorar su productividad a partir del dato. La gestión del dato, considerando las nuevas tecnologías, es lo que realmente nos interesa, las nuevas tecnologías y el cumplimiento de estándares ambientales. Nosotros, en nuestro desarrollo, nos encontramos en un proyecto de investigación generando una incorporación de sistemas de Internet de las cosas para la adquisición de datos. Estamos integrando datos en la nube y los estamos comunicando también a las partes interesadas. Estamos en ese desarrollo. Las partes interesadas son los productores ganaderos y los asistentes técnicos. Y por último, queremos
ir hacia los sistemas para el monitoreo del ganado y del espacio en tiempo real. Ahora sí, ¿cuál es el desarrollo que estamos generando? Este es el proyecto que estamos ejecutando este año. Estamos desarrollando un sistema de captura, monitoreo, reporte y verificación de los aspectos productivos, ambientales y económicos in situ de fincas productoras ganaderas basadas en tecnologías 4.0. Estamos implementando un modelo de transición y apropiación basado en el extensionismo, en donde con 6 productores ganaderos representativos del norte de Antioquia estamos validando constantemente el ejercicio, incorporando sus perspectivas, sus recomendaciones para que el sistema de monitoreo, reporte y verificación se ajuste a las realidades y tenga, digamos que, un aspecto ahí basado en la economía de mercado. No nos vamos a inventar algo que realmente se quede por allá guardado en los anaqueles, en un laboratorio, sino que realmente esté al uso del productor ganadero. Y por último, estamos implementando un proceso piloto de captura y reporte in situ. ¿Con qué tecnologías? Con las técnicas basadas en Internet de las Cosas y con las técnicas reconocidas por el IPCC para el monitoreo de gases, efecto invernadero, metano entérico y óxido nitroso y las absorciones de carbono. El ejercicio lo estamos haciendo en 6 fincas del norte de Antioquia, recomendadas y sugeridas por la Alianza Empresarial, Grupo Bios, Finca y Contegral, que son Paduas, Verdún, La García, Malabar, Montijo y Aguas Vivas, con quienes hemos venido realizando un ejercicio de recomendaciones, validamos, nos dan varilla, nos dan sus recomendaciones, esto sirve, esto no sirve, con el fin de mejorar y ajustar el sistema de monitoreo, reporte de verificación y el acompañamiento técnico en función de que se puedan certificar en la NTC 6550. En este aspecto, respecto a la NTC 6550, en el aplicativo incorporamos cerca de 180 indicadores basados en los 4 principios de este sello ambiental. ¿Cuáles son los 4 principios? El principio ambiental, de prácticas productivas, buenas prácticas, que en particular, si se cumple con buenas prácticas ganaderas dentro del predio, está cumpliendo con cerca del 70-60% de la certificación ambiental que genera el ICONTEC. Y por último, responsabilidad con los empleados. En ese aspecto se identifican variables asociadas al sistema de seguridad y salud en el trabajo, comités de gestión con los colaboradores, entre otros aspectos. En total son 180 indicadores aproximadamente, no me voy a enfocar en el detalle, voy a compartir algunos indicadores. Ejemplo, si la finca tiene más de 5 hectáreas, el sello ambiental determina que esta finca debe tener al menos el 11% en coberturas boscosas, forestales, con el fin de decir que realmente estamos contribuyendo a la conservación y gestión sostenible del recurso natural, que las fuentes hídricas tengan al menos unos cuantos metros de protección de la ronda hídrica, entre otros aspectos. A nivel de prácticas productivas se incorporan indicadores en esas variables: aprovechamiento de residuos orgánicos, medidas para el manejo eficiente del agua, el plan de manejo de residuos peligrosos, protección de la cobertura del suelo, en buenas prácticas, en donde si se cumple con buenas prácticas ganaderas, se chulearía casi todos los ítems dentro de este principio, que es el plan de vacunación, identificación individual de los animales, plan y uso de fármacos, plan, uso y manejo de insumos agropecuarios, prácticas asociadas al bienestar animal y buenas prácticas de ordeño. ¿Cuáles son los incentivos y por qué estamos haciendo esto y por qué desde el año 2020 estamos pensando en esto? A nivel mundial, como ustedes bien ya saben, existen, digamos que, claras intenciones estratégicas de grandes compañías en función de llegar a esa carboneutralidad. Los países desarrollados, en este caso, aquellos que pertenecen también al mercado interior más grande del mundo, que es la Comisión Europea, ya han pactado hace buen rato acuerdos que ponen límites a aquellas cadenas productivas que no cumplen con ciertos estándares. Por ejemplo, que no tienen sellos asociados a la libre deforestación. 1. 2. Que sus productos tienen una baja contribución frente a las emisiones de gases de efecto invernadero o que son carbono neutrales. Entonces, ahí está el Gran Acuerdo Verde Europeo o el Green Deal, que determina que aquellos países que generan exportaciones hacia la Comisión Europea deben cumplir ciertos estándares, sellos y declarar, y adicionalmente a declarar, que se materialicen esas declaraciones en materia de la carbono neutralidad. Entonces, si Colombia quiere aprovechar
obviamente aquí con todas las realidades en función del comercio exterior, si Colombia quiere aprovechar y adaptarse a esas condiciones a nivel internacional, y como lo menciona el profesor Correa, que al año 2030 puede que haya una obligatoriedad del gobierno nacional para imponer a los productores, a las empresas, un tema de carbono neutralidad, pues es momento como de que nos adaptemos, de que adoptemos prácticas y sobre todo que midamos in situ cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero y cuáles son nuestras absorciones. Es posible, reitero, que ya seamos carbono neutrales, sino que no se ha hecho el ejercicio de manera amplia. Hay unos cuantos ejercicios puntuales que nos permiten corroborar ese dato, pero es importante masificarlo. Y a nivel de la NTC, en ese momento cursa un proyecto de ley en el Senado, que es el S248, que está en la Comisión Quinta, ya está aprobado en segundo debate, eh, por medio del cual se promueve la ganadería sostenible en Colombia y se dictan otras disposiciones. Esa ley que se está promoviendo básicamente incorpora los los 4 principios que les comenté anteriormente, taxativamente, con el fin de que haya una adopción en los sistemas productivos, pero esa adopción hay una serie de incentivos y beneficios tras las empresas y productores ganaderos que adopten ese tipo de sellos ambientales. Pueden haber más beneficios a nivel de cadena productiva, a nivel de comercialización, pero estos son los que en este momento cursan en el Senado y que posiblemente finalizando este año o iniciando la próxima legislatura se pueda aprobar o darle continuidad al ejercicio. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que están establecidos dentro del proyecto de ley? Fomento e incentivo al consumo de productos con certificación NTC. El Ministerio de Agricultura va a avanzar en un plan que permita generar un fomento a los productos, carne o leche y derivados que tengan ese sello ambiental basado en la NTC 6550. Se van a generar líneas de crédito para la financiación de proyectos que permitan la reconversión de los sistemas productivos para su certificación en la NTC 6550. Posibilitar la creación de un plan y van a priorizar a aquellos productores ganaderos que estén certificados en acceso a nuevos mercados a partir de la inclusión en rondas, en espacios, en proyectos, para visibilizar e interconectar las cadenas productivas locales con cadenas productivas en el comercio internacional. Van a generar un plan para la transición energética que priorizarán a aquellos productores que se encuentren certificados. Entonces, todo el asunto de las fuentes de energías no convencionales, paneles solares, biodigestores, van a generar incentivos para que los productores puedan acceder fácilmente a este plan de energías climáticas. Van a promover el apoyo a los productores certificados en la integración de medidas de mitigación al reporte nacional. El profesor Correa ahorita mencionaba algo, que hay un reporte nacional, el RENARE, el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Cualquier iniciativa de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, si se quiere reportar en el mercado voluntario o en el mercado voluntario de carbono, todavía no está regulado el mercado obligatorio de carbono en Colombia, sino que es un mercado voluntario, tiene que reportar, eso sí es obligatorio, reportar las medidas de mitigación en el RENARE, pero eso requiere tiempo, costos, energía, y por ello, desde el Ministerio de Agricultura, junto con el Ministerio de Ambiente, se van a promover espacios que faciliten, por ejemplo, que si en tu finca estableciste un sistema silvopastoril, esas emisiones capturadas, en este caso a través de las absorciones de carbono, se puedan reportar al RENARE y realmente generar el pago por servicios ambientales que permita generar esa participación en el mercado voluntario de carbono. Eso es muy difícil, pero se puede hacer. Hoy en día hay muchas iniciativas asociadas a los mercados voluntarios de carbono. Aquí en Antioquia, ustedes seguramente conocerán varias. Es importante ahí como tocarlas con muchas pinzas porque hay mucho greenwashing donde se le plantea al productor unos beneficios que realmente, si no se hace con rigurosidad, el beneficio económico tras el establecimiento de sistemas forestales o la compensación de carbono no le va a llegar al productor. Aquí en Colombia hay que tratarlo con muchas pinzas y con una rigurosidad técnica, científica, con expertise y competencia, porque hay muchos actores que están promoviendo la participación de productores ganaderos en esos ejercicios de bonos de carbono, pero en últimas los están dejando viendo un chispero. Entonces, hacerlo de manera práctica.
sencilla, con confianza, con los actores reconocidos. Aquí en Colombia solamente hay 5 actores reconocidos para la certificación y verificación de gases de efecto invernadero, que es el Icontec, Berra y se me escapan otras 2 empresas. Nosotros como laboratorio, en ocasiones voy a hablar en nombre propio, como laboratorio Biorum, estamos generando un proceso de certificación como OVB, Organismo Verificador y Validador, ante la ONAC para poder validar y generar esa verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y que realmente el dato tenga certeza y esté auditado por unas terceras partes independientes. Ahora sí, seguramente muchos conocen estas técnicas que el profesor Giraldo ha implementado en varios sistemas productivos ganaderos. Esta técnica es la cámara de flujo cerrado. Yo no soy académico, valga la redundancia, pero voy a explicar de manera general. Esta técnica lo que hace es medir las concentraciones de óxido nitroso que se emiten tras la fertilización nitrogenada de los suelos y la producción de pasturas, en este caso en los sistemas de producción de lechería especializada. Lo hemos implementado en gran parte del norte de Antioquia, en Entre Ríos, Santa Rosa de Osos, San Pedro de los Milagros y otros municipios que hacen parte del corredor lechero. Esta técnica, que es una técnica in situ, o sea, nivel 3 del IPCC, no son factores de emisión traídos de referencia de otros países desarrollados, de Holanda, que son unas condiciones completamente diferentes a las nuestras, de Estados Unidos, Canadá, que son países que tienen una ganadería estabulada. Nosotros lo que realizamos son mediciones in situ que permitan dar un reporte y un dato conforme a las realidades de nuestros sistemas productivos ganaderos, bajo pastoreo, ¿cierto? Entonces, con esta técnica medimos el óxido nitroso generado por la fertilización nitrogenada de los pastos. Lo estamos en este momento generando un proceso de sofisticación, incorporándole sensores de Internet de las cosas para que nos reporte el dato en tiempo real a un aplicativo. Y esta técnica, que es la técnica del SF6, que requiere rigurosidad, requiere precisión, requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere tiempo de trabajo. El profesor Giraldo lleva con esa técnica tratando de estandarizarla y estandarizándola cerca de 5 o 6 años. Ha requerido una serie de proyectos para poder financiar esta estandarización, cerca de 3 o 4 proyectos financiados con el Ministerio de Ciencia. En el momento es una técnica que se encuentra reconocida por el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Este panel, que es el comité científico en materia de gases de efecto invernadero a nivel mundial, reconoce esta técnica como la idónea para las mediciones in situ de los gases de efecto invernadero de animales bajo pastoreo. No les voy a explicar en detalle, básicamente es una cápsula que contiene el hexafluoruro de azufre, es una cápsula de latón que mide por lo menos unos 6 centímetros, el animal la ingiere, esa cápsula no le genera ninguna contraindicación al animal, lo hemos aplicado en cerca de unas 36 fincas en toda Antioquia, no genera afectaciones, la cápsula queda dentro del rumen. Esa cápsula va generando una liberación del hexafluoruro de azufre que funciona como un gas contraste, así como cuando le aplican yodo a las personas para generar un análisis y un examen médico. Lo mismo hace con el gas metano, que es generado por el eructo del animal. Ya ahorita nos compartieron un contexto muy específico de las emisiones de metano entérico producidos por los bovinos. Ese eructo se absorbe a través de unos viales y se lleva en una cámara sellada al vacío. Eso requiere rigurosidad. Esa cámara sellada al vacío luego se lleva al laboratorio Biorum, donde es analizado a través de cromatografía de gases, que es un cromatógrafo de gases, es un equipo muy robusto que puede costar 700, 800 millones de pesos. Entonces es una técnica costosa en el sentido de que requiere esfuerzo, precisión, dedicación, y obviamente disciplina para poder estandarizarla. Cualquier aspecto relacionado con la técnica puede generar variabilidad. Entonces, en la estandarización ya hay un reconocimiento a nivel nacional para el grupo Biorum como el único actor que ha logrado estandarizar esta técnica. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el nuevo proyecto? Teniendo presente el panorama global asociado a las nuevas tecnologías. Estamos incorporando y realizando unas mediciones y calibrando los sensores de Internet de las cosas que nos permitan reportar en tiempo real por el eructo del ganado cuáles son las emisiones de metano entérico
producidos por cada animal y nos reporta a un aplicativo que directamente con los procesos que hemos desarrollado llegamos a determinar la huella de carbono junto con el óxido nitroso y junto con las mediciones que hemos desarrollado in situ en materia de absorciones de carbono. Entonces, absorciones, emisiones, vamos generando el ejercicio para determinar cuál es el balance de emisiones de gases de efecto invernadero. Incluso estamos haciendo un ejercicio a partir de drones con cámara multiespectral para determinar el contenido de la captura de carbono en los sistemas boscosos con los cuales cuenta cada una de las fincas. Entonces, por un lado, con los sensores remotos, por otro lado, recolectando la información del subsuelo mediante un barreno de golpe que llevamos al laboratorio de suelos, generamos una contrastación también para determinar la finca cuánto carbono está capturando. Y todo eso lo llevamos a un aplicativo que es realmente la tecnología que estamos generando. Los sensores es una parte del sistema. El sistema es este sistema o plataforma de monitoreo, reporte y verificación para la ganadería sostenible. Tiene 3 módulos de manera muy rápida, se les voy a explicar. El cuarto módulo está en stand-by, que es el módulo asociado a los cerca de 300 indicadores relacionados con la Política Nacional de Ganadería Bovina Sostenible. Entonces, el primer módulo es los aspectos asociados a la NTC 6550 y el sello ambiental de ganadería sostenible, aspectos productivos, de gestión de residuos, aspectos sociales y los aspectos ambientales en particular los estamos relacionando con el módulo de gases de efecto invernadero, donde recopilamos la información de óxido nitroso, metano entérico y absorciones de carbono para determinar la huella de carbono de la finca. No estamos haciendo un ejercicio de análisis de ciclo de vida de toda la cadena productiva, solamente de la finca. Más adelante podremos realizar la información, podremos recolectar la información de toda la cadena, pero por ahora, para fines de los productores, nos interesa únicamente el ejercicio dentro de su finca. Y por último, ese módulo que les dije que se encontraba en stand-by, que es el módulo de la política de ganadería bovina sostenible. Allí más adelante vamos a tener la posibilidad de incorporar aspectos para esa planificación predial que seguramente en muchos otros proyectos les han compartido, que se debe hacer una planificación predial, una liberación de suelos, no sé qué, para la conservación, la reforestación. Aquí lo vamos a hacer de manera rigurosa, detallada, para que realmente no incida de manera negativa en los aspectos económicos del productor, porque una liberación de suelos, todo eso implica plata, implica recursos, implica disminución de su espacio o su área para la productividad. Entonces esto lo estaremos desarrollando el próximo año y con todo este ejercicio vamos a generar recomendaciones frente al ICONTEC y a través de la Mesa Regional de Ganadería Sostenible y la Mesa Nacional de Ganadería Sostenible frente a la aplicabilidad de la NTC 6550 y a la política de ganadería bovina sostenible, que no se quede un ejercicio académico o con beneficio e interés del sector productivo aquí en la base nada más, sino también que genere recomendaciones de política para que haya una orientación aplicable frente a esos indicadores que en muchos de los casos son definidos por personas en Bogotá que no tienen realidades precisas del sector ganadero. Entonces la NTC tiene ciertos indicadores que hemos encontrado que no son tan aplicables, por ejemplo, para el sector de la lechería especializada. Y en el país solamente hay 11 fincas que se encuentran certificadas y las 11 fincas que se encuentran certificadas se encuentran en Córdoba y pueden ser de doble propósito o de carne, pero el resto del país no tiene certificaciones relacionadas con las unidades de producción ganadera. Lo que queremos es adelantarnos a lo que el Ministerio de Agricultura va a promulgar próximamente, incluso ya está promulgando, a través de un convenio entre Ministerio de Agricultura y Agrosavia en las zonas priorizadas por este gobierno, departamentos priorizados que son Cauca, Nariño, una parte del Valle del Cauca, donde hay unos acuerdos vinculantes entre el gobierno y los actores sociales, ya hay un proceso de sensibilización con los productores ganaderos para que ellos incorporen aspectos conceptuales del sello NTC 6550. Más adelante es posible que haya una aplicabilidad en el país, pero la intención nosotros aquí en Antioquia y en el norte de Antioquia, donde ustedes tienen presencia también, que nos adelantemos y tengamos una línea base y les digamos que realmente somos merecedores de ese sello, tenemos un ejercicio que nos permite determinar el balance de las emisiones de manera rigurosa, detallada, con el soporte de la universidad, en este caso el soporte del laboratorio BioRum, Biotecnología Ruminal y Silvopastoreo, y generar, digamos que de manera fácil, ese tránsito a la consecución de estos sellos,
tanto de carbono neutralidad como de ganadería sostenible basado en la NTC. Ya para finalizar, nosotros somos una pyme que está constituyendo con la Universidad Nacional una spin-off. ¿Qué es una spin-off? Es un emprendimiento de base tecnológica. Por ahora tenemos un par de proyectos ejecutados. El próximo año vamos a ejecutar un nuevo proyecto que es la optimización de lo que les acabo de explicar. Este proyecto no lo acabamos de ganar, ya firmamos convenio, contrato con el Ministerio de Ciencia, junto con las asociaciones de productores ganaderos del norte de Antioquia, Corpoleche y Azoganán, en el nordeste de Antioquia, y allí vamos a optimizar en este proyecto lo que les acabo de explicar y vamos a generar una serie de avances tecnológicos, no solamente para monitorear, sino también para mitigar, oxidar el gas metano y generar un bioproducto que permita disminuir esas emisiones de metano entérico en alianza con Grupo Bios. Muchas gracias. Eso es todo. Si tienen preguntas, no acá.